Sierra de Historias, con Alberto Garín. A finales de octubre de 1555, el emperador Carlos V convocó los Estados Generales de los Países Bajos en el Palacio Real de Bruselas, en Coudenberg, en presencia de la gobernadora, María de Hungría, su hermana, y habiendo acudido a la cita su hijo, Felipe II. Lo que Carlos V pretendía era abdicar. Abdicar como señor de los Países Bajos y como duque de Borgoña, pero también como rey de las Españas, como archiduque de Austria y como emperador. Era un momento fundamental no solo en la vida de Carlos, sino también en la historia de la Europa occidental. No era habitual en esos tiempos que un monarca, y sobre todo un monarca tan poderoso como Carlos, decidiera dejar todo su poder cuando aún estaba en vida, pero lo hizo. Este acontecimiento, como digo, supuso una transformación radical de las estructuras políticas de esa Europa de mediados del siglo XVI, pero en primer lugar fue una manera de resolver un problema familiar, puesto que Carlos sabía que tenía que dividir todas sus posesiones entre su hijo Felipe y su hermano Fernando, que fue quien se quedó con la parte austríaca y el derecho al título imperial. Sin embargo, con el paso del tiempo, la lectura de esa abdicación de Carlos V ha ido teniendo una serie de interpretaciones muy variadas que se alejan de los acontecimientos reales que se vivieron en ese octubre de 1555. En algunos casos se convirtió en toda una justificación de la necesaria independencia de los Países Bajos, en otro de la buena entente entre los Habsburgo de Viena y los Habsburgo de Madrid, que supieron resolver las cosas de una manera aparentemente elegante. Pero incluso el hecho de que Carlos diera un paso atrás también serviría para justificar las acciones bélicas de sus peores enemigos con el paso del tiempo, en esencia los reyes de Francia, pero ni siquiera los del siglo XVI, sino incluso los del siglo XVIII. Lo interesante está en que estas abdicaciones de Carlos V de octubre de 1555 han sido numerosas veces representadas en el arte. Y como vamos a ver, en muchas de esas representaciones, según va pasando el tiempo, han ido cambiando lo que esas historias, esas representaciones, querían contarnos de lo que realmente ocurrió. 9 veces fui a Alemania la Alta, 6 he pasado en España, 7 en Italia, 10 he venido aquí a Flandes, 4 en tiempo de paz y de guerra he entrado en Francia, 2 en Inglaterra, otras 2 fui contra África, las cuales son todas 40, sin otros caminos de menos cuenta que por visitar mis tierras tengo hechos. Y para esto he navegado 8 veces el mar Mediterráneo y 3 el océano de España, y ahora será la 4ª que volveré a pasarlo para sepultarme. Con estas palabras, el 25 de octubre de 1555 comenzó el largo proceso de abdicación del emperador Carlos V. Muchos habían sido sus reinos y ceder la corona de cada uno de ellos había de llevarle un tiempo. En esa ceremonia de octubre de 1555, además de nombrar a Felipe II, gran maestro de la Orden del Toisón de Oro, Carlos V le hizo entrega de sus territorios en los Países Bajos. Los territorios hispanos, junto con los italianos y América, aceptarían la abdicación del emperador en los primeros meses de 1556 y los de Borgoña en junio de ese mismo año de 1556. Todos estos reinos también habían de pasar a manos de Felipe II. La renuncia a la dignidad imperial no sería aceptada hasta mayo de 1558, lo que le permitió a Fernando I, hermano de Carlos V, convertirse en nuevo emperador, además de señor de los territorios austriacos de los Habsburgo. Pero la ceremonia celebrada en Bruselas en octubre de 1555 fue la única en la que participó Carlos V, tomando la palabra para explicar el porqué de su retirada. Todas las otras renuncias ya hubieron de ser tramitadas a través de los representantes del emperador. Hubo una razón familiar importante para que Carlos realizara su último gran acto político en Bruselas. Allí estaba su hermana, María de Hungría, que había ejercido como gobernadora de los Países Bajos desde 1531, cuando reemplazó a su tía, la fallecida Margarita de Austria. Pero es que en Bruselas también estaba otra hermana de Carlos, Leonor, que se había retirado allí al quedarse viuda. Recordemos
que, tras ser nombrada reina de Castilla, Juana I, la madre de Carlos V, partió junto a su esposo Felipe el Hermoso, a comienzos de 1506, desde los Países Bajos hacia España. Juana dejó en Flandes a 4 de sus hijos: la mayor, Leonor; el segundo, el futuro Carlos V; la tercera, Isabel; y la quinta, María, futura reina de Hungría. Su cuarto hijo, Fernando, había nacido en 1503 en Alcalá de Henares y pasó toda su infancia en España al lado de su abuelo, el rey Fernando el Católico. Aún llegaría otra niña, Catalina, también nacida en España en 1507, la hija póstuma de Felipe el Hermoso y la única que creció junto a su madre. Esos 4 hijos que Juana dejó en los Países Bajos fueron criados y educados por su cuñada Margarita de Austria, la hermana de Felipe el Hermoso, aunque todos fueron dejando paulatinamente la corte flamenca. La primera en partir fue la más joven, María, quien con 8 años, en 1513, fue enviada por su abuelo paterno, el emperador Maximiliano, a Viena. Maximiliano deseaba emparentarse con la casa gobernante de Hungría, los Jagellón, y María se convirtió en la prometida del futuro Luis II de Hungría, con quien se casó en 1521. Pero Luis II fue derrotado y muerto en la batalla de Moix en 1526. Viuda y sin hijos, María fue llamada por su hermano Carlos V, quien en 1530 hizo que asumiera el gobierno de los Países Bajos tras la muerte ese año, y como ya dijimos antes, de su tía Margarita de Austria. Un puesto de gobernadora que María de Hungría aún ostentaba en el momento de la renuncia de Carlos V. Pero antes de dejar Hungría, María consiguió que su hermano Fernando, aquel que había nacido en Alcalá de Henares, lograra el trono húngaro. Fernando pudo reclamarlo, porque él mismo se había casado con Ana Jagellón, la hermana del fallecido Luis II. Tras María de Hungría, la siguiente en dejar la corte flamenca de Margarita de Austria fue Isabel, quien con 14 años en 1515 marchó a Dinamarca, donde se casó con Cristian II, el último rey de la Unión de Kalmar, esa unión que agrupaba los reinos de Suecia, Noruega y Dinamarca. Cristian II terminó por ser depuesto en 1523 y la pareja real hubo de exiliarse en Flandes, bajo la protección de Margarita de Austria. Isabel murió en enero de 1526. Por fin, tras Isabel, en 1517 dejaron Flandes Carlos, que viajó a Castilla a asumir la corona de aquel reino, y su hermana Leonor, que le acompañó en ese viaje, pero que en 1519 partió para Portugal para desposarse con el rey luso Manuel I, el afortunado. Manuel I ya había sido viudo en 2 ocasiones. En 1497 se había casado con Isabel de Aragón, hermana de la reina Juana y por tanto tía de Leonor. Isabel de Aragón murió en 1498. En 1500, Manuel volvió a casarse con otra hermana de la reina Juana, María de Aragón, con quien llegó a tener 10 hijos, entre los que se encontraban el futuro Juan III de Portugal y la emperatriz Isabel, la que habría de ser esposa de Carlos V. María de Aragón murió en 1517 y 2 años después, como hemos señalado antes, Manuel I el Afortunado se casó por tercera vez, ahora con Leonor. A su llegada a Lisboa, Leonor hubo de hacerse cargo de sus hijastros, que además eran sus primos y prácticamente de su misma edad, pues Leonor solo era 4 años mayor que Juan III y 5 más que la emperatriz Isabel. Pero Manuel I el Afortunado murió en 1521 y Leonor dejó la corte portuguesa para volver al lado de su hermano Carlos V. Sin embargo, poco tiempo después, en 1530, volvió a casarse, esta vez con Francisco I, rey de Francia. Francisco I era viudo y tenía 5 hijos de su difunta esposa, 5 hijos de los que también hubo de hacerse cargo Leonor. Cuando Francisco I murió en 1547, Leonor abandonó París y regresó a Bruselas, a la corte de su hermana María de Hungría. Acabamos de ver cómo Leonor llegó a Castilla junto a su hermano Carlos, ya convertido en Carlos I de España, en 1517. Nada más arribar a Castilla, Carlos tomó una decisión respecto a su hermano Fernando. Aquel que había nacido en Alcalá de Henares fue rápidamente enviado a los Países Bajos, a la corte de su tía Margarita. Allí se casó con Ana Jagellón en 1521 y de allí partió en 1526 hacia Hungría para tomar el trono de ese reino tras la muerte de su cuñado Luis II, como veíamos antes. A partir de ese momento, la mayor parte de la vida de Fernando había de transcurrir entre Alemania, Austria y Hungría y nunca regresó a su Castilla natal. Aún quedaba otra hermana, la más pequeña, Catalina, nacida en 1507 en Torquemada
y que había crecido junto a su madre en Tordesillas. La reina Juana se preocupó porque Catalina tuviera una educación distinguida. Junto al español, Catalina hablaba francés y latín, con el tiempo también portugués, y sabía leer el griego. Esto despertó en ella un interés por el saber clásico que seguiría practicando durante su edad adulta, sin por ello dejar de ser una ferviente católica. Además, en Tordesillas Catalina aprendió a tocar la vihuela, el monocordio y el clavicordio, además de ser una habilidosa danzarina. Ese gusto por la música lo heredaría su hija María. En 1524, Carlos V planteó un doble enlace con la monarquía portuguesa. Su hermana Catalina había de casarse con el nuevo rey de Portugal, Juan III, recordemos, el hijo de Manuel el Afortunado, y a su vez, Carlos V se casaría con la hermana de Juan III, Isabel, un matrimonio que se produjo en 1526. Ya convertida en reina de Portugal, Catalina permanecería en aquel país el resto de su vida, creando uno de los primeros gabinetes de curiosidades, donde logró reunir una interesante colección de obras de arte de Extremo Oriente, pero también de animales exóticos, entre los que se incluyó Solimán, un elefante que Catalina terminó por regalar a su sobrino Maximiliano II, hijo de Fernando, y que este Maximiliano se llevó a Austria, siendo el primer elefante conocido en Viena. Pero regresemos a las abdicaciones de Carlos V en 1555. Años antes, en 1547, el emperador había derrotado a los príncipes alemanes levantiscos en la batalla de Milberg, una victoria rememorada en el cuadro de Tiziano de Carlos V a caballo, por cierto, un cuadro que fue encargado por María de Hungría. En ese momento, Carlos estaba en la cumbre de su poder. Con los otomanos había alcanzado un delicado equilibrio, pero en sus posesiones reinaba la paz. Había derrotado a los franceses y tras Milberg también a los alemanes. Consideró entonces que podía llevar a cabo su plan más ambicioso, dejar todos sus títulos a su hijo, el futuro Felipe II. Hasta ese momento, Carlos V había dejado los asuntos de Austria y el imperio en manos de su hermano Fernando, que había sido nombrado rey de romanos en 1531, es decir, el posible sucesor del emperador Carlos V cuando Carlos V muriese. Pero tras Milberg, Carlos V llamó a su hermano Fernando a Augsburgo. También acudió María de Hungría, que había de hacer de árbitro entre sus dos hermanos. El resultado fue un pacto de familia firmado en marzo de 1551, en el que Carlos V permitía que Fernando le sucediese como emperador, pero muerto Fernando, la corona imperial había de pasar a Felipe II. Aunque el pacto fue aceptado por todos, las relaciones entre Carlos V y Fernando, que siempre habían sido tensas, se volvieron aún más tirantes. Poco después, varios príncipes alemanes protestantes se volvieron a sublevar contra el emperador, contando con el apoyo de Enrique II de Francia, que también pasó al ataque. A la cabeza de los alemanes sublevados, Mauricio de Sajonia, antiguo aliado de Carlos V, quien, ante el avance de estos, se vio obligado a huir en mayo de 1552, mientras su hermano Fernando negociaba con el traidor Mauricio. Carlos V fue capaz de rehacerse, ir combatiendo a los príncipes alemanes y, por fin, llegar hasta Metz, donde se habían atrincherado las tropas del rey de Francia. Pero el sitio de Metz fue un fracaso y las tropas imperiales hubieron de retirarse en enero de 1553. Carlos V buscó entonces el amparo de su hermana María de Hungría en Bruselas, desde donde ella gobernaba los Países Bajos, pero también la compañía de su otra hermana, Leonor, con la que se sentía más unido y que también vivía en Bruselas, como vimos, desde que se había quedado viuda en 1547. Allí, el emperador tomó conciencia de que ya no era mucho más lo que podía hacer y por ello optó por abdicar. Sin embargo, había un problema. Es cierto que podía ceder a su hijo Felipe II los dominios en los Países Bajos y en Borgoña, pero Carlos no era el titular de las coronas españolas. Allí, en Tordesillas, aún vivía su madre Juana, la legítima reina de Castilla y Aragón. De modo que solo tras la muerte de la reina Juana, en abril de 1555, Carlos pudo tomar la decisión de abdicar. Es curioso, porque en esos años de 1553, 54 y 55, Carlos V pasó largos periodos de depresión en Bruselas que recordaban la actitud enfermiza e introvertida que su propia madre vivía. El acto de renuncia se llevó a cabo en el aula magna del Palacio de Coudenberg en Bruselas, aquel lugar donde 40 años atrás, en 1515, Carlos había sido declarado mayor de edad.
Ya explicamos en una sierra de historias previa, la del joven Carlos V, que esa aula magna había sido construida a partir de 1452, en tiempos del duque de Borgoña Felipe el Bueno, tatarabuelo de Carlos, siguiendo las formas góticas. Cual noble caballero medieval cristiano, el ideal al que siempre había aspirado Carlos V decidió abdicar en su venerable palacio medieval. Tenemos varias crónicas de los eventos ocurridos, pero además contamos con numerosas representaciones artísticas. La más antigua es una serie de grabados realizados por Franz Hogenberg en los años 1560, es decir, muy poco después de haberse vivido los hechos y que pueden ser bastante fidedignos. En uno de estos grabados, el aula magna aparece como un espacio muy amplio pero sobrio, sin grandes alardes arquitectónicos fuera de los ventanales. La decoración se nutría a base de grandes tapices con motivos alegóricos de la Casa de Borgoña. En el centro, sentado en un trono rematado por el águila imperial bicéfala, adornada con el toisón de oro, estaba el emperador Carlos V. Arrodillado frente a él, su hijo Felipe II, que acababa de levantarse del trono que aparece vacío a la derecha de Carlos, a nuestra izquierda. Más allá de ese trono vacío estaba el obispo Antonio de Granvela, consejero imperial y hombre de confianza tanto de Carlos como de Felipe. Felipe II había de dar la réplica al discurso de su padre, pero no pudiendo hacerlo en francés, fue Granvela quien habló en nombre de Felipe. A la izquierda del emperador, a nuestra derecha, aparecía sentada su hermana María de Hungría, la única mujer en la sala. A partir de esta imagen bastante realista, los artistas posteriores comenzaron a enriquecer la escena, colocando nuevos personajes y alegorías. En el cuadro pintado por Franz Franken el Joven hacia 1630, el aula magna de Coudenberg se había convertido en un espacio abierto con sabor clásico. En el centro, sentado en un trono, a cuya espalda estaba el águila bicéfala, se encontraba el emperador. Este abría los brazos hacia su hijo Felipe, a nuestra derecha, y hacia su hermano Fernando, situado a nuestra izquierda. Detrás de Fernando, más iluminada, María de Hungría, y en la penumbra, Leonor. Detrás de Felipe II, un grupo de muchachas cargaban los estandartes de los dominios de Carlos V en España, Italia, Borgoña y Austria. Al pie de las jóvenes, un caballero enturbantado, que podía representar o bien los fuertes de los Habsburgo en el norte de África, o al propio Muley Hassan, antiguo soberano de Túnez y aliado de Carlos V. En 1548, Muley Hassan había formado parte de la comitiva imperial, donde llamaba la atención por llevar su atuendo tradicional tunecino. En la parte inferior del cuadro, a la derecha, tres figuras encarnando los tres continentes que dominaba Carlos V, destacando la figura de América con la cabeza emplumada. Y a la izquierda, el dios Neptuno, al lado del cual han colocado las columnas de Hércules con el emblema de Plus Ultra, propio de Carlos V. Neptuno simbolizaba el dominio sobre los mares alcanzado por el emperador. Este cuadro de Franz Franken ya entraba en el terreno de la idealización de los acontecimientos. Es muy probable que Leonor no estuviera presente, menos aún Muley Hassan, que había muerto 6 años antes, en 1549. Pero la ausencia más notable fue la de Fernando, el hermano de Carlos. Fernando podía haber acudido a este momento clave en la vida de Carlos V. No lo hizo, y así quedó más clara la tensión y el distanciamiento que se había dado entre los hermanos, más aún después de que Fernando pactara la paz de Augsburgo con los príncipes protestantes un mes antes, en septiembre de 1555, contra el criterio de Carlos, pero oficialmente en nombre de este. Sin embargo, para los años 1630, los Habsburgo de Madrid y los Habsburgo de Viena eran aliados y combatían juntos en la Guerra de los 30 años. Lo que este cuadro de Franz Franken el Joven pretendía era mostrar, en esos años 1630, la raíz común de las dos ramas de la familia Habsburgo, dos ramas que habían surgido en un ambiente supuesto de concordia, pero que sabemos que queda muy alejado de lo que ocurrió en realidad. Casi un siglo después de esta pintura de la supuesta unión entre las dos ramas de los Habsburgo, entre 1717 y 1718, se elaboró un tapiz obra de Henri Gaidam el Joven y Urbain Leignier, sobre un cartón de Victor Honoré Jansin. El tapiz se encuentra hoy en el Museo de la ciudad de Bruselas y forma parte de una serie encargada por el emperador Carlos VI. En este tapiz,
el aula magna de Coudenberg ya se ha convertido en un palacio renacentista. Carlos V aparece en su trono, a su lado está María de Hungría y frente a él arrodillado Felipe II. Entre los miembros de la comitiva está Muley Hassan, también hay algunos religiosos, de modo que uno de ellos puede ser Gran Vela, y en un balcón al fondo, sentada, puede estar Leonor. Pero además hay un nuevo personaje, de pie, en medio, con la mano extendida, Guillermo de Orange. Nacido en 1533, para 1555 Guillermo de Orange se había convertido en uno de los favoritos de Carlos V, que le había facilitado tanto su carrera militar como su devenir político, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de los Países Bajos. Felipe II también le tuvo entre sus favoritos, aunque tras la muerte de Carlos V, la relación entre Felipe II y Guillermo de Orange se fue paulatinamente enfriando, hasta que en 1567 Guillermo se convirtió en uno de los líderes rebeldes neerlandeses que combatieron contra las tropas del rey de España. Es cierto que Guillermo de Orange había estado presente en la abdicación de Carlos V. Es más, en un momento que el emperador se levantó y ante la dificultad para caminar, se apoyó sobre el hombro de Guillermo. Sin embargo, esta anécdota de Guillermo de Orange no pareció resultarle importante al artista de los grabados de 1560, pero 150 años después sí lo era. Tal como acabamos de explicar, el tapiz de 1717 forma parte de la colección del emperador Carlos VI. Antes de ser emperador, Carlos VI, de la familia Habsburgo, había combatido contra Felipe V, Borbón, por la corona de España en la Guerra de Sucesión que se había desarrollado entre 1701 y 1714. Esta guerra había terminado con la paz de Utrecht, en la que Felipe V se había visto obligado a ceder los Países Bajos españoles, la actual Bélgica, a su rival, Carlos VI. En ese contexto, sí era importante recuperar la figura de Guillermo de Orange, porque así como Orange se había levantado contra la tiranía de Felipe II, ahora Carlos VI se volvía señor de los Países Bajos para liberar a estos de la tiranía de Felipe V. Y por ello, Gaidam hizo el tapiz de Carlos V con Orange y para la misma serie, el de Carlos VI como señor de los Países Bajos. Esta iconografía de las abdicaciones de Carlos V con Orange será la que resulte más exitosa. En 1841, el artista belga Louis Gallet pintó un gigantesco cuadro con este tema. En un magnífico palacio renacentista, Carlos V se levantaba apoyándose en Guillermo de Orange, que tiene una posición dominante sobre el arrodillado Felipe II. A nuestra izquierda se ve, sentada, María de Hungría, y a su lado de pie, Leonor. Es posible que quien vemos a nuestra derecha, con camisa azul y el toisón de oro, sea Fernando, el hermano de Carlos. En principio, este había de ser un cuadro histórico encargado por el momento de Bélgica sobre un momento clave del pasado de este país, cuando comenzaron su ruptura con los Habsburgo españoles. Hemos de pensar que para 1841, cuando Gallet pinta el cuadro, Bélgica solo llevaba 11 años como Estado independiente y era necesario inventar todo un imaginario nacionalista. La Bruselas de 1555 aparece en la vanguardia del arte con ese palacio clásico en donde brilla, con luz propia, el principal personaje local, Guillermo de Orange. Curiosamente, Francisco de Paula Van Halen, nacido en Barcelona en 1814 y uno de los pintores españoles del siglo XIX más conocido por sus cuadros de exaltación de la historia hispana, por ejemplo, el de la Batalla de las Navas de Tolosa que está en el Senado, en el momento de pintar este acontecimiento de las abdicaciones de Carlos V, una obra realizada hacia 1874 y que podemos hoy ver en el monasterio de Yuste, aceptó la iconografía consolidada por Gallet en Bélgica, aunque trató de equilibrar los personajes. En el cuadro de Van Halen, Carlos V aparece en el centro, de pie, apoyándose en Guillermo de Orange y con Felipe II arrodillado frente a él. A la derecha está sentada María de Hungría y a su lado el obispo Gran Vela y Leonor. Por tanto, incluso cuando la pintura de las abdicaciones es realizada por un artista español para la historia de España, la fórmula que se utiliza es la de Gallet. Y podemos verlo en otro ejemplo, un grabado inglés de los años 1880, donde Carlos se levantaba apoyándose como siempre en Guillermo de Orange, que aparecía de perfil, mientras que Felipe II arrodillado ya ni siquiera se le ve el rostro y María y Leonor sentadas
aunque aparecen en el margen inferior derecho, ocupa una posición secundaria. Indudablemente, la evolución de esta iconografía de un acontecimiento histórico muy concreto, las abdicaciones de Carlos V, muestra bien cómo el arte puede prestarse a responder a intereses políticos. De los grabados de mediados del siglo XVI, que tratan de hacer un retrato fidedigno de lo que realmente ocurrió en Bruselas en ese octubre de 1555, pasamos, a comienzos del XVII, a ese empeño de los Habsburgo de Viena por presentarse como buenos amigos y aliados de los Habsburgo de Madrid, a ese otro empeño de esos mismos Habsburgo de Viena ya a comienzos del XVIII, cuando en Madrid gobiernan los Borbones, de recordar que ellos son la verdadera dinastía que ha de gobernar, o incluso más allá, cuando durante el siglo XIX las abdicaciones van a pasar a formar parte de todo el discurso nacionalista, sobre todo de Bélgica, donde la figura protagonista deja de ser el emperador que abdica o su hijo Felipe que recibe las coronas, a un personaje secundario como Guillermo de Orange que comienza a convertirse en prácticamente el protagonista de estos cuadros. Lo que quiero decir con esto es que esa querencia de las fuerzas políticas por apropiarse del arte y a partir de ahí generar un determinado discurso ideológico que en muchos casos tergiversa la historia, no es algo propio de nuestro mundo contemporáneo. Como estamos viendo en este caso de Carlos V, es algo que se ha hecho a lo largo del tiempo y, más aún, como en este caso tenemos no solamente los acontecimientos históricos bien documentados, sino cómo se han evolucionado en su representación a lo largo del tiempo, podemos incidir más en esa idea de ese arte que está al servicio de los intereses políticos. En cualquier caso, tras abdicar en noviembre de 1555, Carlos V decidió emprender su último viaje en septiembre de 1556 rumbo a su retiro en el monasterio de Yuste, en Extremadura. Su hermana Leonor había decidido acompañarle en ese retiro. Pensemos que habían estado juntos durante toda su infancia y su adolescencia, que Leonor había servido a su hermano con sus 2 matrimonios sucesivos y en un último gesto de fidelidad quiso ir con él hasta su última morada. María de Hungría no quiso quedarse atrás. Solicitó abandonar su puesto de gobernadora de los Países Bajos y partir también a España, donde curiosamente nunca había estado. Pero le pudo más el querer terminar su vida junto a sus hermanos que cualquier otra ambición. El 13 de febrero de 1558, Leonor murió en Talavera la Real, en Badajoz, cuando iba camino de Yuste. Carlos V murió el 21 de septiembre de ese mismo año. María de Hungría quedaba sola. Su sobrino Felipe II quiso convencerla para que regresara a los Países Bajos y retomara el gobierno de aquellos territorios. Cuando todo parecía que iba a aceptar, María murió el 21 de octubre de 1558 en Cigales, Valladolid, solo un mes después de su hermano. Ya sería años después, cuando Felipe II trasladaría los restos de su padre y de sus 2 hermanas a la necrópolis real del Escorial, para que allí, por fin, todos permanecieran juntos por la eternidad. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.